es la probabilidad y por qué es importante? La probabilidad permite construir modelos, desarrollar procedimientos para calcular y estimar resultados, resolver problemas en situaciones donde hay que intervenir el azar o hay incertidumbre. Entonces aquí miramos sobre los juegos de azar, como es el lanzamiento de los dados, las cartas, el juego de la pirinola, donde en el lanzamiento de los dados, por ejemplo, nosotros miramos la probabilidad de lanzar un dado y que de número par. En la probabilidad estadística se aplica en diferentes actividades humanas y sirve para interpretar la información, hacer predicciones, predicciones, por ejemplo, sobre casos posibles o imposibles y tomar decisiones racionales en situaciones de incertidumbre. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿será que si hago esto, que si hago lo otro me va a resultar? Ese es un caso de probabilidad. Por eso es importante conocer algunos elementos de probabilidad. Por ejemplo, elementos de la probabilidad, por ejemplo, tenemos espacios muestrales, el razonamiento probabilístico, pues no solo es necesario para el especialista, sino para ser un ciudadano informado. Entonces, sobre los lugares peligrosos, por ejemplo, en nuestra zona, ¿cierto? Es probable que si nosotros nos metemos por un lugar donde se ha dicho que roban a la gente, es probable que a nosotros nos pueda ocurrir lo mismo. Entonces, por eso es necesario, por ejemplo, en los casos, en las noticias, avisan mucho sobre sitios peligrosos. Entonces, por eso debemos informarnos sobre casos que estudian probabilidades. Las nociones de probabilidad se obtienen, o sea, hay una fórmula para conseguir nociones de probabilidad. Se obtiene del cociente. Cuando hablamos de cociente estamos hablando de una división entre el número de veces que se presenta un resultado y el número total de observaciones. Tenemos las siguientes fórmulas. Entonces aquí tenemos esta primera probabilidad frecuencial, que es número de veces que sucedió el evento, y el número de veces que se hizo el experimento. De ahí se saca un porcentaje. Entonces, cuando se dice el tanto por ciento de las personas, ¿sí? Más o menos en un porcentaje, cuando se hablan de estos porcentajes es porque se adquirió por medio de estas fórmulas. Y tenemos aquí probabilidad clásica, que se obtiene con el número de casos favorables sobre, hacemos el cociente, la división, sobre el número de casos posibles. Acá, recuerde que la frecuencial, la probabilidad frecuencial es el número de veces que sucedió el evento por el número de veces que se hizo el experimento, mientras que la clásica es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Ahí todavía no se ha comprobado nada. Por ejemplo, tenemos la probabilidad de obtener un premio en la lotería, probabilidad de obtener toma todo en el juego de la pirinola, que yo creo que todo el mundo la conoce. A lanzar un dado y que salga un número par es también una probabilidad. Entonces, en la probabilidad clásica, ¿cuál es la probabilidad de obtener el primer premio en una rifa si se compran 2 boletos y la emisión total son 100 boletos? Entonces, acá miramos un problema de esta probabilidad, con este tipo de probabilidad. El número de casos favorables son 2, ya que se compraron 2 boletas y el total de las boletas son 100. Por eso se obtiene mediante esta operación matemática o sobre esta regla sencilla de 3. Entonces tenemos la probabilidad del premio, que es igual a 2 casos sobre 100, que esto sería igual, se simplifica, mitad de 2, 1, mitad de 100, 50, se divide 1 entre 50 y me daría 0.02, que son las probabilidades, y que esto viene siendo el 2% de la probabilidad de obtener el premio mayor.